en una casa donde el silencio pesa más que las palabras, y una carta sin firma puede sacudir incluso a la mente más lógica. Algo se esconde, algo que no se deja atrapar por la razón. ¿Hasta dónde puede llegar una verdad que ya nadie desea escuchar? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una de esas tardes londinenses en que el cielo, aunque aún luminoso, comenzaba a vestirse de un gris melancólico que parecía desdibujar los contornos del mundo conocido. Holmes y yo caminábamos sin prisa por los senderos húmedos de Regent's Park, rodeados de árboles casi desnudos y bancos que albergaban más soledad que descanso. Nuestro diálogo versaba, como tantas veces, sobre un artículo científico recién publicado en The Lancet, cuya tesis Holmes desdeñaba con una mezcla de ironía y precisión matemática. La hipótesis del Dr. Ferrars parte de una premisa errónea, declaró Holmes. Confunde causalidad con correlación y, como ocurre a menudo, sacrifica la lógica en el altar de la estadística. Me disponía a replicar, probablemente en defensa de la prudencia clínica, cuando una figura alta, cubierta con una capa oscura y un sombrero ladeado, emergió de entre la niebla que ascendía desde el lago. Su andar era firme pero discreto, como si hubiera ensayado la manera exacta de no llamar la atención, y sin embargo, lo hizo. Se detuvo frente a nosotros con un leve gesto de reverencia. ¿El señor Sherlock Holmes?, preguntó en voz baja, con un marcado acento francés. Holmes inclinó la cabeza en afirmación, sin detener su mirada aguda. Sin añadir palabra, el desconocido sacó del interior de su abrigo un sobre lacrado, color marfil, y lo extendió con cuidado hacia mi compañero. Tras recibirlo, se alejó sin esperar respuesta alguna, fundiéndose de nuevo en la bruma con la misma rapidez con la que había aparecido. Holmes observó el sobre con atención casi reverencial. El sello de cera estaba intacto, aunque levemente agrietado, como si hubiera soportado más de una indecisión antes de cerrarse. Lo giró una vez entre los dedos, luego lo guardó en el bolsillo de su gabán sin romper el silencio. «Watson», murmuró finalmente. «El pasado tiene un curioso talento para elegir su propio momento de reaparición». Y sin más explicaciones, retomó el paso con renovada determinación, dejándome tan intrigado como inquieto por la sombra que aquel sobre proyectaba sobre su ánimo. Ya en el salón de Baker Street, con una taza de té humeante a nuestra disposición, detalle que en Holmes debía interpretarse como preludio de algo inusualmente perturbador, mi amigo extrajo el sobre y lo colocó sobre la mesa con sumo cuidado, como quien manipula una reliquia de otro tiempo. «¿No lo abrirás?», pregunté, incapaz de disimular mi impaciencia. «Ya lo he abierto, mentalmente», respondió con aquella sonrisa contenida que solía anteceder a sus deducciones más brillantes. «El papel es francés, de calidad superior. El sello fue estampado con prisa, y la caligrafía, inconfundible». Se inclinó y con un cortaplumas delgado y afilado, rompió el sello de cera con un gesto preciso. Extrajo una sola hoja cuidadosamente doblada en 3 partes, y me permitió ver, al menos, la firma. Louis Lavalier. «¿La conoces?», inquirí. «La conocí», corrigió, sin mirar hacia mí. «Hace muchos años, en París. Fue esposa de Etienne Lavalier, un diplomático cuyas simpatías políticas fluctuaban con el calendario, y cuya muerte fue anunciada hace menos de 1 año. Un caso que, dicho sea de paso, suscitó menos preguntas de las que debió. ¿Y por qué habría de escribirte ahora? Precisamente esa es la cuestión, mi querido Watson. Porque si esta carta es lo que imagino, no me escribe solo una viuda, sino una mujer que ha visto demasiado y que ha comprendido demasiado tarde el valor de lo que sabe. Leyó en voz baja la primera línea del contenido, apenas murmurándola como si la recitase más que leerla, y frunció el ceño. Sus ojos,
recorrieron rápidamente el resto de la misiva, y el silencio que siguió fue más denso que la niebla de nuestro paseo anterior. «La amenaza no es explícita», dijo al fin, «pero está tejida en cada palabra, y lo que no dice pesa tanto como lo que revela». Extendió la hoja sobre la mesa, señalando con un dedo largo y pálido un fragmento en particular. «El espejo se rompió, mon cher, y en cada fragmento veo un rostro que no me atrevo a nombrar. Poético, sin duda, y aterrador si se conoce su trasfondo. ¿Debemos verla? Debemos, y cuanto antes. Esta carta no es un llamado de auxilio, es un reflejo fragmentado de un crimen aún sin forma». El papel desprendía un leve aroma floral, que evocaba a la vez un pasado elegante y un presente perturbado. Era el tipo de perfume que uno no encuentra en los comercios de Londres, sino en las perfumerías antiguas del Marés, donde aún se mezcla la lavanda con la bergamota, bajo fórmulas que solo las viudas y las espías parecen recordar. La carta, escrita en francés de tono cuidadoso y cadencioso, hablaba de una sombra que se cernía sobre la vida de Madame Lavalière desde la muerte, o desaparición, como Holmes ya comenzaba a sospechar, de su esposo. No acusaba a nadie directamente, pero hacía alusión a presencias nocturnas, miradas que atraviesan los visillos y puertas que se abren sin ruido y sin dueño. Todo ello teñido de una angustia que parecía no fingida, y sin embargo, contenía el ritmo controlado de quien ha meditado cada frase, como si fuera una jugada en un tablero peligroso. «¿Ves esta elección léxica, Watson?», dijo Holmes, apuntando con el dedo una frase concreta. «Mi soledad es vigilada, no por la muerte, sino por lo que aún respira. Esto no es solo una figura, es una advertencia». Me incliné sobre el texto, buscando quizás en su caligrafía algún temblor, alguna ruptura. Pero lo que hallé fue pulso firme, equilibrio y desesperación domada. «¿Y esto aquí?», señalé una línea en que la señora hacía alusión a un objeto en su salón, cuyo rostro refleja más de lo que muestra. Holmes asintió lentamente. «Una figura, tal vez una estatua. Los objetos decorativos son los mejores confidentes de quienes no se atreven a hablar en voz alta. He resuelto más enigmas a través de los salones burgueses que en 1000 interrogatorios oficiales». La carta finalizaba con una súplica breve. «Venid, si podéis, pero traed solo al doctor». Y firmaba sin floritura alguna. «L.L. ¿Un intento de alejarte?», pregunté, ya sintiendo el peso de la implicación. «¿O un intento de protegerte?». Ambos extremos suelen coincidir en las cartas verdaderamente trágicas. Se levantó con decisión, dejando la carta sobre la mesa, como quien deja una pieza de ajedrez en el centro del tablero. «Prepárate, Watson. Esta vez no nos enfrentamos a un crimen ya cometido, sino a uno que aún respira entre la cortesía, el perfume y el silencio». Y con esa última palabra flotando aún entre nosotros, supimos ambos que habíamos sido llamados, no solo a resolver un misterio, sino a descifrar un alma. Holmes permaneció de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras la espalda, como si aquella carta, ahora cuidadosamente doblada y guardada en el interior de su abrigo, hubiese depositado un peso invisible sobre sus hombros. El tráfico lejano de carruajes en Baker Street parecía desvanecerse en la distancia, y solo el tenue chasquido del reloj de sobremesa recordaba el paso del tiempo. No era raro en mi amigo mantener largos silencios tras recibir una información de particular delicadeza, pero aquel instante poseía una cualidad distinta, casi introspectiva, como si el eco del pasado hubiese resonado con una intensidad que ni siquiera él había anticipado. Sus ojos, fijos en un punto impreciso más allá de los cristales, no reflejaban actividad deductiva inmediata, sino algo más esquivo, un conflicto interior, cuidadosamente disimulado bajo la máscara del razonamiento. «Watson», dijo finalmente, sin girarse, «hay ciertos nombres que, como antiguos cuadros cubiertos de polvo,
uno preferiría no volver a ver, por temor a lo que revelan al ser restaurados. No supe si se refería a la autora de la carta o al difunto esposo que ésta evocaba. Pero el tono en su voz era bajo, cargado de una gravedad serena, que raramente emergía salvo cuando la verdad aún no estaba lista para mostrarse por completo. ¿La conocías bien?, pregunté, con la cautela que su silencio imponía. Holmes no respondió de inmediato. Solo entonces volvió a sentarse, cruzó las piernas y encendió su pipa con un ademán pausado. «Lo suficiente», dijo, «como para no subestimarla jamás, y lo insuficiente como para no saber qué ha venido a buscar en este lado del canal. Fue todo cuanto obtuve. Pero bastó para advertirme que nos disponíamos a entrar, no en un caso cualquiera, sino en uno cuyos contornos aún estaban velados, incluso para Holmes. No era común en Holmes pronunciar un nombre cargado de historia, sin rodearlo previamente de explicaciones, contextos o cálculos anticipatorios. Que lo hiciera así, con aquella sequedad medida, solo podía significar que Madame Lavalier no era una pieza nueva en su tablero, sino una figura que alguna vez ocupó casilla central en una partida anterior, y cuyos movimientos aún influían en su pensamiento. «¿Madame Lavalier?», repetí, pronunciando la palabra con una mezcla de curiosidad y cautela. «Así es», respondió, dejando escapar una lenta voluta de humo. Un apellido que jamás debió cruzar nuevamente nuestras vidas. «¿Por qué lo dices? ¿Hubo algún suceso que...?» Holmes me interrumpió con un gesto leve de la mano, sin aspereza, pero con firmeza. «No, Watson, no hubo suceso, al menos no como tú lo entiendes. Hubo una omisión, y a veces lo que no ocurre, lo que no se dice, puede ser tan decisivo como lo que sí». Sentí que sus palabras, aunque generales en apariencia, llevaban un peso que no era retórico. Había en ellas una capa de dolor o melancolía apenas disimulada, lo cual, en alguien como Holmes, equivalía casi a una confesión. ¿La viuda de Lavalier fue alguna vez sospechosa? Holmes negó lentamente con la cabeza. No, Watson, pero tampoco fue del todo inocente. Hubo una época en que ciertas personas cruzaban fronteras sin sellos ni pasaportes. Llevaban información cosida al dobladillo de sus vestidos o al brillo de sus palabras. Louis Lavalier sabía cómo escuchar sin preguntar y cómo decir sin hablar. Me incliné hacia él, intrigado. Entonces no es solo una petición de ayuda, es un retorno. Exactamente, dijo Holmes, dejando la pipa sobre la mesa. Y los retornos, Watson, siempre son más peligrosos que las partidas. Su mirada, esta vez, no fue al horizonte, sino al pasado. La residencia de huéspedes en Bloomsbury, que Madame Lavalier había elegido como refugio, era una construcción victoriana de aspecto discreto, situada en una calle que, como muchas en ese barrio, parecía haber sido olvidada por el bullicio y los cambios de la ciudad moderna. La casera, una mujer de edad incierta y maneras severas, nos condujo hasta el salón del primer piso, informándonos con voz neutra que la señora francesa nos esperaba allí desde temprano. El salón estaba decorado con un gusto contenido, casi austero, y, sin embargo, no exento de una elegancia ajada que delataba el paso de un huésped con sensibilidad estética. Una lámpara de aceite apenas perfumaba el ambiente con una fragancia indefinible, mezcla de lirios marchitos y madera encerada. No era un olor desagradable, pero sí evocador, una fragancia que sugería ausencia más que presencia. Holmes permaneció de pie un instante en el umbral, observando en silencio, con ese modo suyo de mirar que era más examen que contemplación. Yo, por mi parte, sentí el impulso de hablar, pero lo reprimí. Había en el aire algo que exigía silencio, como si al cruzar aquel umbral estuviéramos entrando en un escenario cuidadosamente dispuesto, donde cualquier palabra fuera de lugar habría quebrado el equilibrio de una escena ya en curso.
La figura que se alzó lentamente del sillón junto a la chimenea era alta, delgada, vestida enteramente de negro. No llevaba velo, pero sí una expresión que parecía haberlo reemplazado. El rostro de Madame Lavalière era el de una mujer habituada al autocontrol, incluso, o especialmente, en medio del dolor. Sus ojos, sin embargo, revelaban una sombra que el maquillaje no lograba disimular. Era la clase de tristeza que no grita, sino que se acomoda en los pliegues del alma, como una carta no enviada que pesa más que cualquier confesión. Nos saludó con una leve inclinación de cabeza, sin extender la mano. Holmes respondió con idéntico gesto, y durante algunos segundos, el salón pareció quedar suspendido en un equilibrio inestable entre duelo sincero y representación contenida. Fue él quien rompió ese silencio con una voz tan cortés como precisa. «Madame Lavalière, es un honor, aunque uno que habría preferido evitar». Ella asintió apenas y respondió con un acento aún marcado por el francés, pero cultivado por años de esfuerzo. «Monsieur Holmes, no esperaba menos que su exactitud». Fue entonces cuando percibí que la atmósfera del lugar, más allá de perfumes o palabras, estaba impregnada de algo más que luto. Era la sensación inconfundible de que el duelo allí no era solo por un difunto, sino por una verdad perdida. Nos sentamos los tres en torno a una mesita redonda, donde alguien, con diligencia profesional, había dispuesto una bandeja con té, sin que ninguno de nosotros tuviera la intención de tocarlo. Era evidente que Madame Lavalière deseaba hablar, pero no hacerlo deprisa, como si cada palabra que emitiera no solo recordara, sino convocara, y hubiese en el pasado algo que aún temía pronunciar en voz alta. Mi marido, Etienne, comenzó finalmente, con la mirada fija en un punto intermedio entre Holmes y yo. No falleció de un ataque al corazón, como se informó en París, al menos no de uno natural. No hubo dramatismo en su voz. Su tono era casi el de quien recita una información oficial que ha repetido en su mente demasiadas veces. Y sin embargo, había en su postura, en el leve estremecimiento de sus dedos, una tensión interna que desmentía su aparente serenidad. «¿Y qué le hace pensar, madame, que fue asesinado?», preguntó Holmes, sin levantar la voz, pero con aquella firmeza lógica que tiene la cualidad de extraer la verdad sin necesidad de violencia. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, deslizó lentamente su mano dentro de un pequeño bolso de terciopelo negro que descansaba en su regazo, y extrajo un objeto, una cajita de rapé, rectangular, con incrustaciones de nácar. Al abrirla, extrajo un papel doblado, el informe médico original del deceso. «No soy doctora, señor Holmes», dijo, «pero sí soy mujer de observación, y sé leer entre líneas, especialmente cuando las líneas han sido escritas para ocultar más que para revelar». Holmes examinó el documento, murmurando frases breves que apenas llegaban a mis oídos. Miocarditis leve, complicaciones respiratorias, colapso súbito. Un informe tan genérico como conveniente, musitó. «¿Y usted presenció sus últimos momentos?». La mirada de Madame Lavalière se endureció por un instante. «Lo vi la noche anterior. A la mañana siguiente había desaparecido. El médico fue llamado por la doncella. Yo no fui admitida hasta que ya era demasiado tarde. Había algo en su narración que parecía cuidadosamente medido, pero no por ello necesariamente falso. Holmes la observaba con atención. Yo, en cambio, comenzaba a sentir que aquella mujer no nos hablaba solamente como testigo de un crimen, sino como su posible cómplice o rehén. Holmes, como era su costumbre, no replicó de inmediato. Se limitó a entrelazar los dedos, apoyar el mentón sobre ellos y clavar su mirada en la viuda con una fijeza que habría resultado insoportable para cualquier alma menos templada. Pero Madame Lavalière sostuvo la mirada sin parpadear, y en ese duelo silencioso advertí un juego de voluntades
en el que cada gesto valía más que 1000 palabras. Fue entonces cuando noté algo que me perturbó, no en sus palabras, sino en su respiración. Era irregular, no por dolor o congoja, sino por anticipación, como si cada frase que decía fuese menos una confesión que una apuesta. Y de pronto recordé algo que Holmes me había dicho años atrás. El silencio de una persona es a veces más revelador que su declaración entera. Observa lo que omite, no lo que pronuncia. ¿Dónde se encuentra actualmente el cuerpo de su esposo?, preguntó Holmes de pronto, con una naturalidad que contrastaba con la tensión de la atmósfera. En el cementerio de Montmartre, en París. Fue trasladado allí 2 semanas después de su fallecimiento. ¿Y usted supervisó ese traslado? Una leve vacilación. Un instante apenas perceptible en el que su voz tardó en llegar. Number Me encontraba indispuesta. Fue organizado por el ministerio. Holmes no comentó nada al respecto, pero yo, observando aquella breve grieta en el testimonio, supe que él ya había archivado ese momento como prueba. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y ahora que ha revelado esto, madame, qué espera de mí?». La respuesta llegó sin emoción, casi con resignación. «La verdad, señor Holmes, porque no temo morir, pero temo no comprender por qué viví engañada». Era una frase poderosa, y sin embargo, algo en su formulación me hizo pensar que no nos estaba entregando la verdad, sino tendiéndonos un velo. Y Holmes, como si hubiera captado la misma intuición, desvió apenas la mirada hacia la repisa del salón, donde una pequeña estatua romana parecía observar la escena con pétrea indiferencia. Fue en ese instante, cuando el testimonio de Madame Lavalière comenzaba a deshilacharse en sus pausas medidas y sus omisiones suaves, que noté cómo los ojos de Holmes se desviaban sutilmente hacia la repisa de la chimenea. Allí descansaba una pequeña figura, de bronce oscuro, representando a una mujer togada, de pie sobre un pedestal tallado con extrañas volutas. El arte era, sin duda, romano, quizá imperial, y su factura indicaba valor más histórico que decorativo. Holmes se incorporó con parsimonia, fingiendo un gesto casual de estiramiento, y se acercó a la repisa. No tocó la estatua, pero la observó con atención inquisitiva, como quien descifra un texto cifrado en los pliegues de una tela pétrea. Luego inclinó levemente la cabeza hacia un costado del pedestal y murmuró, casi para sí: «Veritas tarde emergit». Me acerqué también, intrigado, y pude ver la inscripción grabada en letras mayúsculas, algo deslucidas por el tiempo. Traducida al castellano, la frase rezaba: «La verdad emerge tarde». Una elección curiosa para una pieza decorativa, comenté en voz baja. Holmes asintió, sin apartar los ojos del objeto. «Curiosa o reveladora. No hay nada casual en el salón de una mujer como Madame Lavalière. Las cosas no se colocan, se declaran». Volvió a sentarse sin más, y yo advertí que la viuda no había movido un solo músculo desde que Holmes se levantó. Su mirada permanecía fija en la ventana, aunque sabía con certeza que había seguido cada palabra de nuestro intercambio. «La verdad emerge tarde», repitió Holmes en voz baja, como si la frase tuviera peso más allá de lo semántico. Y yo, por primera vez desde nuestra llegada, comencé a temer que lo que aquella mujer ocultaba no era simplemente información, sino memoria. Cuando abandonamos la casa de huéspedes, el cielo de Londres se había tornado más oscuro de lo que correspondía a la hora. El aire tenía ese peso particular que antecede a las lluvias persistentes, y sin embargo, Holmes caminaba en silencio, sin paraguas ni abrigo, como ajeno al clima y al tiempo. Durante varios minutos no pronunció palabra. Su rostro era inescrutable, pero su paso, ligeramente más pausado que de costumbre, revelaba una concentración profunda, de esa clase que transforma las calles más conocidas en laberintos mentales, donde cada palabra escuchada vuelve a pronunciarse en el pensamiento,
con nuevas inflexiones, con nuevos significados. ¿Qué opinas de ella, Holmes? Me atreví a preguntar finalmente. Holmes no se detuvo, pero giró levemente la cabeza hacia mí. Madame Lavalier es una mujer que ha aprendido a dosificar su verdad con la misma precisión con la que un médico dosifica el láudano, lo justo para calmar, pero no para curar. ¿La crees culpable? De ocultar, sin duda. De mentir, quizás. Pero no sabría decir aún si lo hace por temor, por lealtad o por amor. Seguimos caminando, y Holmes se sumió nuevamente en su silencio. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en la estatua y su sentencia lapidaria. La verdad emerge tarde. Sí, pero ¿en qué estado? ¿Con qué rostro? ¿Y a qué precio? Y aún sin saberlo, ambos presentíamos que lo que acabábamos de escuchar en aquella sala no era el relato de un crimen, sino su preludio. Fue al regresar a Baker Street aquella misma noche que Holmes, tras despojarse de su abrigo empapado, se sentó frente al fuego y me dirigió una mirada cargada de una gravedad que rara vez empleaba conmigo. Watson, ¿recuerdas al conde Etienne Lavalier? El nombre, confieso, me resultaba vagamente familiar, aunque no podía precisar si lo había leído en los periódicos o escuchado en alguna conversación velada en los salones diplomáticos. Un diplomático francés, si no me equivoco, dije. Holmes asintió. Oficialmente sí. En los registros del Quai d'Orsay figuraba como agregado cultural. Extraoficialmente, su influencia se extendía más allá de los límites del protocolo y la cortesía internacional. Me observó un momento antes de proseguir. Lo que su esposa no ha dicho, y que, sospecho, ha elegido no decir, es que Lavalier no murió solo, ni accidentalmente, ni sin haber dejado huellas en las sombras de varias embajadas europeas. Su nombre ha sido cuidadosamente sepultado no solo bajo tierra, sino también bajo la memoria política. Hay hombres cuya desaparición conviene a demasiados intereses. Me quedé en silencio. La idea de que el fallecimiento de un diplomático en Londres no hubiese provocado ni un murmullo en los círculos gubernamentales británicos comenzaba a resultarme sospechosa en sí misma. ¿Y qué relación tuvo él con Mycroft?, me aventuré a preguntar. Ninguna directa, pero indirectamente, muchas. Lavalier estaba bien situado para observar movimientos de piezas en el tablero europeo que pocos sabían siquiera que existían. Y ahora que su viuda ha decidido hablar, es posible que la partida que él dejó a medias esté a punto de reanudarse, con nuevas piezas. El silencio que siguió no fue de incertidumbre, sino de cálculo. Holmes sabía que no buscábamos ya a un asesino, sino a una verdad cuidadosamente enterrada. Y como tantas veces en nuestra vida compartida, esa verdad tenía menos que ver con la justicia que con el poder. A la mañana siguiente, tras una breve nota enviada a través del correo interno del gobierno, Holmes recibió una respuesta lacónica, escrita con la caligrafía seca y segura de su hermano Mycroft. Sin mediar visita, ni saludo, ni explicación, la nota contenía un sobre sellado y una sola frase. «Espero que no abras esta caja sin saber que también contiene serpientes». Holmes no es hombre que se amilane ante advertencias, incluso cuando proceden de su propio hermano. Sin embargo, al abrir el sobre, lo hizo con una lentitud deliberada, como si cada pliego escondiera una trampa lógica. Los documentos en su interior, redactados en francés y en inglés, eran resúmenes confidenciales de actividades diplomáticas, movimientos irregulares de fondos y menciones vagas pero recurrentes al agente L, nombre clave de quien no era otro que Etienne Lavalier. Aparentemente, durante al menos 5 años, había actuado como intermediario no oficial entre miembros del Ministerio del Interior francés y ciertos actores no alineados en el extranjero. «He aquí, Watson», dijo Holmes, tendiéndome uno de los informes, «al hombre que se hacía pasar por observador
mientras redactaba sus propios informes sobre los observados. Lavalier tenía talento para flotar entre dos aguas sin salpicar a ninguna, hasta que se convirtió en el motivo de una tormenta. ¿Y qué lo habría convertido en objetivo? Tal vez una conciencia tardía, tal vez una codicia impaciente, o quizá, y esto no es raro en nuestra especie, una pasión mal administrada. El espionaje, Watson, rara vez se mueve solo por ideología, más a menudo por miedo, deseo o despecho. Aquella afirmación quedó suspendida entre nosotros, como una advertencia no dicha. Lo que Holmes leía en esos papeles no era un simple informe, era el mapa de una red invisible cuyos hilos aún vibraban con un impulso mortal. Aquel mismo día, empujado por una intuición que no sabría explicar racionalmente, decidí hacer una visita discreta al cementerio de Kensal Green. En el registro de entradas aparecía una sepultura temporal a nombre de Lavalier, correspondiente al breve intervalo antes de su traslado definitivo a París. No era inusual que se velaran allí los restos de extranjeros fallecidos repentinamente en la capital. El sepulturero me indicó con desgana la ubicación del nicho. Me interné entre senderos serpenteantes, guiado por la bruma matinal y el crujir de la grava bajo mis pasos, hasta hallar la lápida aún reciente, sin inscripción más allá de un nombre grabado con sobriedad francesa. Étienne Lavalier, né à Lyon, décédé à Londres. Me acerqué con respeto, no por el difunto en sí, a quien no conocí en vida, sino por el aura de incertidumbre que su nombre evocaba ahora en nuestra investigación. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. A los pies de la lápida, cuidadosamente dispuestas, reposaban flores frescas, rosas blancas y una única dalia oscura, dispuestas con una simetría que delataba intención y hábito. No eran flores colocadas por una mano institucional, eran ofrendas íntimas. El rocío aún no se había evaporado de sus pétalos, lo que indicaba que habían sido depositadas esa misma mañana, o a lo sumo, la tarde anterior. Me arrodillé, con fingido gesto de recogimiento, para observar más de cerca. En el interior del ramo, apenas visible entre los tallos, descubrí un doblez de papel. Al tocarlo, advertí que no era un envoltorio olvidado. Era una carta, cuidadosamente colocada y claramente destinada al difunto, o a quien pudiera encontrarla. Algo en ese gesto contenía más elocuencia que cualquier palabra dicha en voz alta. El muerto, al parecer, no descansaba solo. Desplegué con sumo cuidado el papel encontrado entre las flores. No era una hoja cualquiera, sino una pieza de papelería antigua, con bordes ligeramente amarillentos y el escudo desdibujado de algún salón parisino. La tinta, en un tono sepia, revelaba una caligrafía elegante, inconfundiblemente femenina, cuyo trazo denotaba emoción contenida más que espontaneidad. La nota estaba escrita en francés, pero en un registro literario poco común, casi arcaico, como si el mensaje hubiese querido ocultarse en la cadencia misma del idioma. No se mencionaba el nombre de Etienne, ni se ofrecía firma alguna, pero el contenido era inequívocamente íntimo. Te miro desde el margen de lo permitido, como antes mirábamos las sombras proyectadas por la lámpara cuando creíamos que nada nos alcanzaría. No me perdones, ni me recuerdes, pero si me piensas, no lo hagas con luz, que el silencio sea el único testigo de lo que fuimos. Me estremecí al terminar de leer aquellas líneas. No era una misiva cualquiera, era una confesión velada, quizás una despedida, o peor aún, una advertencia. El uso deliberado de la sombra, del silencio y del recuerdo no solicitado sugería que aquello que unía al autor de la nota con el difunto no era solo afecto, sino algo más profundo, más comprometedor. Guardé la carta en mi cartera con la precaución que merece todo lo que tiene doble lectura. Y mientras abandonaba el cementerio, sentí que algo, o alguien, me observaba desde alguna parte, sin ser visto. No estaba solo. Y Étienne Lavalier, quizás,
tampoco lo había estado en el momento de morir. De vuelta en Baker Street, entregué la nota a Holmes, quien la leyó en completo silencio, con el ceño fruncido no por el contenido emocional, sino por lo que entre líneas pudiera haberse deslizado inadvertidamente. Sus dedos recorrían el papel como si intentaran extraer de la textura misma una confesión más certera que las palabras escritas. «Esto no es el lenguaje de una esposa», dijo finalmente. «Es el lenguaje de una conspiradora arrepentida, y si es reciente, como las flores indican, entonces quien la escribió aún vive, y aún teme». «¿Teme qué?», pregunté. «Teme que alguien más haya leído esto», respondió, mirándome con gravedad. «Y teme, aún más, que ese alguien no haya sido yo». Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, donde la niebla del atardecer comenzaba a engullir la calle. Su perfil, recortado contra la penumbra, parecía el de un hombre que lee no un mensaje, sino un destino en marcha. «Watson», dijo, «estamos pisando un terreno que no pertenece ni al crimen común ni a la simple traición. Aquí operan fuerzas que no firman sus amenazas ni ejecutan sus venganzas a plena luz. Hay ojos que vigilan, pero no desde la policía ni desde la política, sino desde algo más antiguo y más silencioso. ¿Y qué haremos?». Holmes se volvió hacia mí con una leve sonrisa. «Lo mismo que haríamos con una telaraña invisible. Lanzaremos un hilo y veremos qué se agita». Y supe entonces que, lejos de haber comprendido el crimen, apenas habíamos tocado el borde de un velo, cuya sombra aún estaba por descorrerse. Pocas horas después de nuestro regreso a Baker Street, Holmes me pidió que lo acompañara de nuevo a la pensión de Bloomsbury. No ofreció explicación inmediata, pero su silencio era de esa clase que no admite réplica, y su mirada, dirigida no a mí, sino a un punto más allá del mapa que examinaba, me indicó que una idea, aún incipiente, comenzaba a tomar forma. Ya en la casa, fingimos una visita banal, solicitando a la casera permiso para entregar personalmente un sobre que, según Holmes, Madame Lavalier había olvidado firmar. La señora, una mujer meticulosa con voz aflautada y modales de institutriz jubilada, nos permitió pasar con una mezcla de suspicacia y cortesía comercial. Fue entonces, mientras esperábamos en el salón, que Holmes posó su mirada sobre una bandeja de desayuno, aún intacta, dispuesta con esmero sobre una mesita de madera junto a la escalera. Nadie había tocado el té. Las tostadas permanecían crujientes. El huevo hervido, sin abrir. «Interesante», murmuró Holmes con un tono apenas audible. «La señora ha servido esto 3 días consecutivos, según el calendario de la cocina, y sin embargo, nadie lo consume». Yo, intrigado, observé el conjunto. Nada parecía fuera de lugar, salvo precisamente su estado inalterado. «¿Una habitación vacía?», aventuré. Holmes negó lentamente con la cabeza. «Una habitación que no quiere ser reconocida como ocupada, aunque lo está. Un huésped que se esconde es un huésped que no quiere que se le cuente. Pero alguien lo cuenta, Watson, en tazas limpias que nadie mancha, en escaleras que crujen por la noche y no por la mañana». La mirada de Holmes se dirigió hacia el tramo superior de la casa, y sus ojos se estrecharon como si viesen algo que el resto del mundo aún no podía concebir. «El desayuno no consumido, Watson. Es una firma tan reveladora como una carta escrita a mano». De vuelta en la planta baja, Holmes fingió interés por los cuadros de marinas que adornaban el pasillo, al tiempo que me susurraba sin mover los labios: «Sígueme el juego. Preguntaré por el número de habitaciones disponibles». Me acerqué a la casera y con una sonrisa ensayada mencioné en tono informal que un colega nuestro, un profesor de Oxford que buscaba estancia breve en Londres, estaba interesado en alquilar un cuarto tranquilo, idealmente en un entorno tan respetable como aquel. La mujer, halagada, me indicó que todas las habitaciones estaban actualmente ocupadas, salvo una del ala este, cuyo techo,
según sus propias palabras, protestaba cuando llueve. Holmes, tras asentir educadamente, dirigió su atención al libro de cuentas que descansaba abierto sobre una consola. ¿Todos los inquilinos son conocidos suyos?, preguntó con ligereza. Oh, desde luego, excepto, claro, el caballero del tercer piso, pero paga puntualmente, en efectivo, y no da motivo de queja. ¿Francés, quizá?, aventuró Holmes con la inocencia de quien lanza una suposición al aire. Tal vez, no sabría decirlo. Tiene acento, desde luego, pero no muy fuerte. ¿Y suele salir por las mañanas? La casera negó con un leve gesto. Casi nunca. Se le oye a veces en la noche, subiendo o bajando las escaleras con paso muy leve, pero jamás lo he visto en el comedor. Holmes asintió, como quien recoge un dato ya previsto, y agradeció la conversación con una cortesía irreprochable. Al abandonar la casa, supe que ya no albergaba duda alguna. Alguien ocupaba la habitación superior no con la intención de vivir, sino de observar, y Holmes, lejos de ser observado, acababa de encender la linterna en el rincón donde se agazapaba una sombra muda y alerta. Fue durante la tercera noche de vigilancia, cuando la verdad, que hasta entonces solo había respirado bajo forma de sospecha, se reveló con la solidez de una silueta tangible. Holmes y yo habíamos tomado alojamiento en una casa contigua, con vista parcial al callejón trasero de la pensión. Desde nuestra discreta posición, manteníamos los ojos atentos a la puerta de servicio, aquella que, según Holmes, servía a quien deseaba atravesar el mundo sin ser contado por él. Cerca de las 2 de la madrugada, justo cuando el silencio parecía haber conquistado del todo la calle, una figura emergió con cautela de la penumbra. Era un hombre de complexión delgada, envuelto en un abrigo oscuro, con el cuello levantado y el rostro oculto bajo el ala de un sombrero blando. Sus movimientos eran fluidos, casi ensayados, como los de alguien que ha cruzado muchas veces esa puerta sin ser advertido. Holmes no se movió, no emitió juicio, tan solo me susurró. Observa el pie izquierdo, hay una leve cojera, pero no de nacimiento. Una lesión reciente, lo delata más que su sombra. El hombre recorrió el callejón con paso decidido, desapareciendo finalmente en dirección a la avenida principal. Holmes anotó la hora en su libreta y se volvió hacia mí con gravedad. No es un huésped, Watson, es un vigía, y si vigila, no lo hace por casualidad, sino porque algo o alguien dentro de esa casa aún no ha dicho su última palabra. La noche siguiente, tras haber trazado con precisión los horarios y rutas del misterioso huésped, Holmes decidió interceptarlo en el punto exacto donde la penumbra del callejón cedía paso a la luz incierta de la calle perpendicular. No hubo violencia ni sobresalto. El hombre, al verse abordado, pareció aceptar con resignación que el encuentro formaba parte de un juego que ambos comprendían desde antes de encontrarse. «¿Jean Valbert?», preguntó Holmes en francés. El desconocido no respondió de inmediato, pero sus ojos, afilados y alerta, revelaron que el nombre le era más que familiar. «Depende de quién pregunte», respondió finalmente en voz baja, con marcado acento del sur de Francia. «Un observador», dijo Holmes con calma. «No un enemigo, pero tampoco un ciego». Tras unos segundos de tensión densa, el hombre exhaló un suspiro y asintió. «Contraespionaje francés, ya retirado, al menos en los papeles. Pero a veces, las sombras vuelven a buscarte. Watson», dijo, volviéndose hacia mí, «tenemos delante al señor Valbert, antiguo agente del Bureau des Affaires Reservées, y por lo que veo, su presencia aquí no es simple coincidencia». El hombre nos explicó, sin detalles, que su misión consistía en proteger a Madame Lavalier de una amenaza interna aún no identificada, pero que no todo en la historia del difunto Lavalier era tan sencillo como parecía. Holmes no lo contradijo, pero en su silencio advertí que no tomaba aquello como respuesta definitiva, sino como una advertencia disimulada
bajo apariencia de colaboración. De regreso en Baker Street, Holmes se sumió en una reflexión inusualmente prolongada. Aquel silencio que yo había aprendido a respetar, más aún que sus deducciones verbales, solía significar que una pieza hasta entonces errática acababa de encontrar su lugar en el tablero. Finalmente, extrajo del cajón de su escritorio la carta original de Madame Lavalier, aquella que había iniciado esta intrincada cadena de enigmas. La extendió con cuidado sobre la mesa y la leyó en voz baja, deteniéndose en una frase concreta. No me atrevo a nombrar a quien respira en las paredes de esta casa, pero sé que aún escucha. ¿Lo ves, Watson?, dijo finalmente, tocando con su dedo la línea subrayada. Esta frase no alude a un recuerdo, sino a una presencia viva. No habla del pasado, sino del presente oculto. ¿Sugieres que el espía no vigila desde fuera, sino desde dentro? Peor aún, respondió con tono grave. Sugiero que quien parece vigilar está siendo vigilado. Guardó la carta y se volvió hacia mí con expresión severa. El señor Valbert podría no ser el cazador, sino una pieza más en el juego, un vigía al que se le permite ver solo lo que conviene que vea, mientras se le oculta el verdadero peligro. ¿Y cuál sería ese peligro? Holmes no respondió de inmediato. Se volvió hacia la ventana, donde las sombras comenzaban a alargarse en los tejados de Londres. Esa, mi querido Watson, es la pregunta que alguien no desea que formulemos. Y, como bien sabes, en el ajedrez de las mentiras, quien formula la pregunta correcta es quien mueve primero. Fue en una de esas mañanas lentas, apenas amortiguadas por el rumor de los carruajes, cuando Madame Lavalier nos hizo llegar, por medio de la casera, una invitación inusualmente concreta. Deseaba que la acompañásemos al Museo Británico. Su justificación era sencilla. Un recuerdo feliz, escribió. Como si aquel edificio colmado de civilizaciones muertas pudiese ofrecerle un instante de vida en medio de su duelo cuidadosamente preservado. Holmes, tras leer la nota, no manifestó objeción ni entusiasmo. Se limitó a asentir con esa reserva suya que siempre dejaba en el aire la sospecha de que sabía más de lo que se decía. Me correspondió a mí acompañarla, pues Holmes alegó, con fingida despreocupación, asuntos pendientes en Baker Street, aunque no dudé ni un instante que seguiría nuestros pasos con la misma precisión con la que un astrónomo sigue un cometa errático. Nos encontramos frente al pórtico principal. Madame Lavalier vestía con sobriedad impecable. No portaba joyas, salvo un pequeño camafeo, y aunque sus labios pronunciaban frases amables, sus ojos permanecían anclados en otro tiempo, uno que ni las columnas del museo ni las vitrinas polvorientas parecían poder alcanzar. Etienne y yo solíamos venir aquí, dijo con una voz apenas audible. Él admiraba las estatuas griegas, aunque fingía preferir las egipcias. Decía que el mármol tenía menos secretos que el granito. Asentí, más por respeto que por comprensión. Lo que en apariencia era un paseo por el recuerdo, pronto comenzó a revelarse como algo más. Sus pasos eran demasiado medidos, su atención demasiado dispersa, y el modo en que miraba sobre su hombro, con la brevedad de quien ha practicado ese gesto, me dio a entender que, tras esa fachada nostálgica, se ocultaba otro propósito. Y mientras atravesábamos las galerías, no pude evitar pensar que, tal vez, el verdadero objeto de su visita no era el pasado, sino aquello que se movía, con ella, en el presente. La visita avanzaba con una naturalidad forzada, como si la viuda luchara por mantener la ilusión de una remembranza legítima, pero había en su conducta algo que desentonaba con el tono melancólico de sus palabras, un desasosiego contenido, casi imperceptible, pero que yo, gracias a los años pasados junto a Holmes, comencé a reconocer como la firma silenciosa de una intención encubierta. Se detenía con frecuencia frente a vitrinas sin mostrar verdadero interés por su contenido.
A menudo desviaba la mirada hacia las escaleras laterales o a los pasillos menos transitados. Cierta estatua etrusca pareció atraer su atención durante más de lo necesario. Sin embargo, no comentó ni una sola palabra sobre ella. Su mente no estaba con los artefactos, ni siquiera con el recuerdo de su esposo. Estaba, sin duda, aguardando algo, o a alguien. Intenté, con toda la delicadeza posible, reconducir la conversación hacia temas que pudiesen desenmascarar su verdadero estado anímico. ¿Suele usted volver con frecuencia a este lugar? No, doctor, respondió con una sonrisa fugaz. A veces, recordar no reconforta, solo reafirma lo que se ha perdido. Y sin embargo, ha decidido venir hoy, observé. Ella bajó la mirada y respondió, casi en un susurro. Algunas cosas no se recuerdan, se convocan. Esa frase me dejó perplejo. No tuve tiempo de solicitarle una aclaración, pues en ese instante giró bruscamente hacia la galería adyacente, como si hubiese percibido un movimiento detrás de nosotros. Su paso se aceleró con una gracia tensa, y comprendí que el momento que esperaba, fuese lo que fuese, estaba a punto de materializarse. No fue sino hasta ese instante que advertí la presencia de un visitante más, uno que no estaba en el catálogo del museo, pero cuya sombra parecía haber estado recorriendo las salas desde antes que nosotros llegáramos. Nos encontrábamos en la sala de manuscritos orientales, un espacio donde el silencio parecía impuesto por la eternidad misma, cuando ocurrió lo que, con claridad inquietante, Holmes ya preveía desde nuestra partida. En un acto tan breve como ensayado, Madame Lavalier se detuvo junto a un banco de lectura, fingiendo contemplar un códice persa. En ese preciso momento, un hombre de mediana estatura, rostro anguloso y porte discretamente académico, se aproximó por la izquierda. No se miraron, no intercambiaron palabra, y sin embargo, un volumen cambió de manos con la naturalidad de quien devuelve un libro prestado o entrega algo que no debe dejar rastro. Yo permanecí a escasos pasos, fingiendo atender una vitrina que contenía mapas náuticos del siglo XVII. El gesto fue tan discreto, tan exacto, que durante un segundo dudé de haberlo presenciado. Pero entonces noté la leve presión que Madame Lavalier ejercía sobre su bolso, en el cual ocultaba ahora el volumen recibido, sin haberlo abierto siquiera. No era un acto espontáneo, era una coreografía precisa, y en ella cada movimiento parecía destinado a pasar desapercibido, salvo para aquellos ojos entrenados en leer entre gestos. Instantes después, el hombre se alejó. Yo lo seguí con la mirada hasta perderlo entre las columnas. La viuda, en cambio, permaneció inmóvil, como si hubiese exhalado una tensión largamente contenida. «Curioso ejemplar el que ha recogido, madame», comenté, acercándome con aire despreocupado. Ella no respondió. Solo sonrió brevemente, aunque en su expresión ya no quedaba vestigio alguno del recuerdo, solo la huella inequívoca del miedo. Y mientras me preparaba para proseguir la conversación, supe, sin sombra de duda, que Holmes, en algún rincón de aquel museo, lo había visto todo, y que, para él, aquella escena no era más que el primer movimiento visible de una verdad largamente disimulada. Apenas el reloj de la repisa marcó las 9 de la noche, Holmes y yo nos presentamos nuevamente en la casa de huéspedes de Bloomsbury. La casera, visiblemente sorprendida por la hora de nuestra llegada, nos condujo con cierta reticencia al salón donde Madame Lavalier se encontraba sola, sentada junto al fuego, con el rostro bañado por la luz vacilante de la lámpara de gas. Holmes no se detuvo en formalidades. Se inclinó levemente y, sin tomar asiento, colocó sobre la mesita de té el ejemplar que la viuda había recibido horas antes en el museo. «No tiene marca de propiedad, madame, y sin embargo, parece haber cambiado de manos con una intención muy precisa». Madame Lavalier alzó la vista con lentitud. Su expresión osciló entre el asombro, la resignación y un temor que luchaba por no manifestarse en su voz.
No comprendo, dijo, aunque su tono era ya menos firme que en nuestras anteriores conversaciones. Permítame ayudarla, continuó Holmes con amabilidad glacial. Usted no acudió al Museo Británico por nostalgia, sino por necesidad. El encuentro fue premeditado. El libro era el recipiente, no el contenido. Y usted lo sabe. La viuda guardó silencio. Sus manos, enguantadas, reposaban sobre su regazo como si temieran traicionarla. Pero sus ojos, grandes, oscuros y ahora humedecidos, ya no podían sostener la defensa. ¿Quién es el hombre?, preguntó Holmes, con una dulzura que solo intensificaba la presión. Y fue entonces cuando la máscara cedió. Un sollozo breve, contenido, y luego una frase, susurrada como quien entrega una llave que no desea volver a usar. No lo sé. No lo conozco. Solo me dijeron que hiciera el intercambio. Me lo ordenaron. Él está vivo. La confesión había comenzado, pero era apenas el umbral de una verdad mucho más honda y más dolorosa. La frase, «Él está vivo», resonó en la estancia con la densidad de un secreto largamente retenido. No fue un grito ni una revelación arrebatada por la culpa, sino una exhalación de quien ha cargado durante demasiado tiempo con una verdad más pesada que cualquier duelo. ¿Se refiere a su esposo?, pregunté, incapaz de contener la conmoción que me produjo oír esas palabras. Madame Lavalier asintió con los ojos cerrados, como si el simple acto de reconocerlo la obligara a revivir una cadena de episodios que hubiese preferido dejar sepultados bajo la losa de la memoria. Etienne no murió en Londres, dijo con voz quebrada. Fingimos su muerte, juntos. Era la única forma de escapar. Holmes, lejos de mostrar sorpresa, se limitó a observarla con intensidad redoblada, como si confirmase por fin una hipótesis que aguardaba en su mente desde el primer instante. ¿Escapar de quién?, inquirió, con tono sereno pero inexorable. De todos, respondió ella. Del gobierno francés, de ciertas figuras británicas, incluso de mí misma. Etienne se había convertido en un testigo incómodo, una amenaza viva para personas cuyas manos no toleraban cabos sueltos. Recibió advertencias y luego amenazas. La única forma de seguir existiendo era dejar de existir. Y usted lo ayudó, dije, incapaz de ocultar el conflicto que me producía aquella confesión. Por amor, respondió con una sonrisa amarga. ¿Cree que no lo he pagado, doctor Watson? No hay peor prisión que la de quien guarda un secreto que la consume. Holmes cruzó lentamente los brazos y la observó con atención silenciosa. Y ahora, madame, ¿por qué acudir a mí? Ella dudó. Sus labios temblaron un instante antes de pronunciar la sentencia más demoledora de todas. Porque creo que Etienne ha regresado, y no para agradecerme, sino para borrarme. Ninguno de los presentes pronunció palabra durante los instantes que siguieron. Las sombras del salón parecían haberse detenido, como si también ellas esperasen comprender hasta dónde podía llegar el amor, cuando se disfraza de traición. Fue en la penumbra de nuestro regreso al 221B de Baker Street cuando Holmes, tras un largo silencio, se levantó del sillón y se acercó a la repisa, donde conservaba, entre otras rarezas, un diminuto ajedrez de bolsillo. Tomó el alfil negro, lo hizo girar entre sus dedos y pronunció con esa serenidad implacable que tan bien conocía. «El tablero está dispuesto, Watson. Ahora es preciso atraer al jugador oculto». Me limité a asentir. Sabía que aquellas palabras no eran alegoría vacía, sino preámbulo de alguna maniobra estratégica cuidadosamente meditada. Durante las siguientes horas, Holmes instruyó a uno de los muchachos del vecindario, esos pequeños heraldos de la niebla que tan bien sabía utilizar, para que divulgara discretamente cierta información, que Madame Lavalier, devastada por los recientes eventos, partiría sola hacia París al día siguiente, bajo discreta vigilancia consular.
El itinerario era falso, desde luego. La dama no saldría de Londres, pero la noticia viajaría lo suficientemente lejos como para alcanzar oídos deseosos de interceptarla. «No cazo ciervos, Watson», comentó Holmes mientras recogía su pipa con parsimonia. «Prefiero colocar cebos que revelen al depredador, y si nuestro fantasma aún ronda las estaciones de esta ciudad, no podrá resistirse a cruzar su camino con el de la esposa traidora». «¿Y si no aparece?» «Entonces habrá que admitir que estamos persiguiendo una sombra que no desea ya arrojar luz», replicó, con un tono más grave. «Pero si, como sospecho, Etienne Lavalier no ha muerto del todo, ni en cuerpo ni en propósito, el anuncio de su esposa cruzando la frontera sola será más que un rumor. Será una provocación». Pasamos esa noche en tensa espera, con el tiempo suspendido entre los silencios de Holmes y el tic-tac del reloj de la pared. Él no dormía. Yo, apenas. Y cuando al alba recibimos el mensaje cifrado del inspector Lestrade, confirmando movimientos sospechosos en la estación de Charing Cross, supe que la primera jugada había surtido efecto, pero también que la partida apenas comenzaba. Era una noche húmeda y silenciosa, de esas en las que el vapor de las locomotoras se mezcla con la ansiedad de los viajeros como una niebla más densa que la natural. Nos hallábamos apostados en la estación de Charing Cross, discretamente distribuidos entre el gentío que iba y venía bajo los faroles pálidos. Holmes, ataviado con una capa modesta y un sombrero ladeado, parecía un funcionario anodino. Yo, por mi parte, simulaba leer un periódico con más atención de la que realmente prestaba. En algún lugar cercano, Madame Lavalier, acompañada por 2 agentes de Scotland Yard, representaba su papel con la entereza de quien ha decidido abrazar el riesgo por el bien de la verdad. Durante casi una hora, nada ocurrió. El murmullo de la estación, el retumbar lejano de las ruedas de hierro, el siseo intermitente del vapor, todo indicaba una calma sin fisuras. Pero he aprendido, a veces con temor, que el mundo de Holmes, rara vez, se rige por el ritmo de las apariencias. De pronto, vi cómo el cuerpo de Holmes se erguía un tanto más. Su mirada, antes dispersa, se fijaba ahora en un punto a unos 20 pasos de nosotros, junto al extremo del andén donde partía el tren con destino al continente. Seguí su mirada. Un hombre, alto, embozado en un abrigo gris, con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda oscura. Sus movimientos eran precisos, meticulosamente medidos, y sin embargo, en su andar había algo ajeno a la prisa del viajero común. Sus ojos no exploraban carteles ni horarios, buscaban un rostro. Lo comprendí segundos después. No venía a abordar un tren, venía a interceptar una despedida. Cuando estuvo a escasos metros de Madame Lavalier, el hombre introdujo la mano en el interior de su abrigo. Fue entonces cuando Holmes se lanzó con una agilidad que desmentía su figura delgada y sus años de estudio sedentario. En un instante, el brazo del desconocido quedó inmovilizado y un revólver pequeño, de fabricación continental, cayó al suelo entre el tumulto creciente. «Ni un paso más», murmuró Holmes, mientras el agresor lo miraba con un odio feroz y un miedo aún más profundo. Lo que ocurrió a continuación alteró por completo el curso del caso. Al retirarle la bufanda y el sombrero con firmeza, Holmes descubrió el rostro oculto bajo la sombra. Lo que vi me heló la sangre. «¡Dios mío!», exclamé, sin poder contenerme. Ante nosotros se hallaba Etienne Lavalier, vivo, respirando, y sin embargo, irreconocible. Los años, o quizá el infierno de la clandestinidad, habían transformado su semblante. Sus facciones, otrora elegantes y refinadas, estaban ahora endurecidas por una tensión casi mineral. La mirada que otrora hubiera inspirado cortesía o respeto, despedía ahora un rencor primitivo, animal. «Etienne», susurró Madame Lavalier al reconocerle. «No puede ser. Tú». El hombre no respondió. Su aliento era agitado,
Su expresión oscilaba entre el reproche y el delirio. Holmes no soltaba su brazo, pero tampoco habló aún. Fue Lestrade quien, tras verificar los documentos hallados en su chaqueta, confirmó en voz baja lo que ya sabíamos. Es él, sin lugar a dudas. Holmes lo miró largamente, sin juicio en el rostro, solo análisis. Así que ha regresado, dijo finalmente, pero no para rendir cuentas, sino para cobrarlas. Ella me vendió, gruñó Lavalier con una voz áspera que parecía arrastrar piedras. Me traicionó, y ahora viene a llorar sobre una tumba que no existe. Su esposa, pálida como una vela extinguida, apenas pudo sostenerse en pie. Yo la tomé del brazo con delicadeza, temiendo que se desplomase. Holmes, en cambio, frunció levemente el ceño. ¿Está seguro de que fue ella quien lo traicionó, monsieur?, preguntó, en un tono más reflexivo que acusatorio. ¿O acaso hubo otra mano más diestra, más peligrosa, detrás de su caída? Lavalier no respondió, pero un temblor en su mirada reveló que la pregunta había herido algún nervio aún vivo. La verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Durante el breve trayecto desde la estación hasta Scotland Yard, el silencio en el carruaje fue casi absoluto. Solo se escuchaba la respiración acelerada de Etienne Lavalier, sujeto con grilletes de cuero, cuyos ojos no reflejaban tanto temor como una furia contenida, digna de un hombre que ha combatido en guerras invisibles y ha perdido cada una de ellas. Ya en la sala de interrogatorios, fue Holmes quien tomó la palabra con esa serenidad cortante que reservaba para los criminales intelectuales, aquellos que no robaban por codicia, sino por ideología o desesperación. El inspector Gregson observaba con gesto adusto desde un rincón, y yo tomaba notas con creciente inquietud. «Señor Lavalier», comenzó Holmes con voz serena, «ha fingido su muerte, ha puesto en marcha un elaborado juego de sombras y finalmente ha intentado matar a su esposa. ¿Desea, al menos, defender su causa?» Etienne alzó la cabeza. Su mirada, hundida y enrojecida, no contenía arrepentimiento, sino una especie de resignación orgullosa. ¿Defenderme? Number ya no. Solo deseo ser comprendido. Holmes no respondió. Se limitó a cruzar los brazos, y en su silencio hubo más invitación que en cualquier palabra. «Fingí mi muerte», dijo Etienne con una calma helada, «porque mi vida pendía de un hilo. El espionaje no perdona, señor Holmes. Los nombres que llevo dentro valen más que mi cabeza. Y mi esposa fue mi salvación, pero también mi ruina». «¿En qué momento dejó de confiar en ella?», pregunté con genuina perplejidad. «Cuando dejó de hacer preguntas, cuando comenzó a obedecer sin saber por qué. La obediencia sin conocimiento es la antesala de la traición. ¿Cómo saber si no hablaba de más, si no entregaba sin querer aquello que debíamos proteger?» Holmes se inclinó levemente hacia adelante. «¿Entonces planeó matarla?» «No lo planeé, doctor», dijo, mirándome a mí esta vez. «Pero sabía que, si no intervenía, lo harían otros. Preferí ser verdugo antes que viudo por segunda vez. La lógica de aquel hombre era la de quien ha vivido entre códigos ocultos y silencios pactados». Holmes no emitió juicio alguno, pero en su rostro advertí la rara expresión de alguien que comprende, sin por ello conceder absolución. Y entonces, sin previo aviso, Etienne se volvió hacia mí con una pregunta que aún hoy, en las noches más silenciosas, me resulta imposible olvidar. ¿Qué clase de amor es aquel que exige silencio como prueba suprema? No supe qué responder, pero en ese instante supe que la tragedia no residía en la muerte fingida, sino en la confianza desgastada hasta volverse ceniza. Aquella misma noche, ya libre de las tensiones del calabozo y de las formalidades judiciales, Holmes insistió en regresar, solo, a la pensión de Bloomsbury. No expresó sus razones con palabras, pero las entendí. Había un asunto no resuelto, no en el caso judicial,
sino en el alma misma de su estructura. Al cabo de 1 hora, regresó a Baker Street. Traía consigo un solo objeto, la pequeña estatua romana que tanto había observado en su primera visita, ahora envuelta con sumo cuidado en una servilleta de lino. ¿La ha sustraído, Holmes?, pregunté con ligera ironía. La he rescatado, corrigió con suavidad. Iba a ser retirada mañana por la casera. Dijo que le producía un aire inquietante. Sospecho que tenía razón. Me acerqué para observarla mejor. Representaba a una mujer togada, con los ojos vendados y una balanza rota entre las manos. En su base, talladas con esmero y casi borradas por el tiempo, las palabras latinas que Holmes ya había recitado días antes. Veritas tarde emergit. La verdad emerge tarde, murmuré. Holmes asintió, pero añadió con tono grave. Y a veces, cuando por fin emerge, no redime, solo hiere. Permanecimos un rato en silencio. El caso estaba resuelto en sus aspectos tangibles. El responsable había sido detenido, la intriga desvelada, el misterio desentrañado. Y sin embargo, el ambiente pesaba como si una culpa sin nombre flotase aún entre nosotros. Watson, dijo Holmes de pronto, la lógica puede desmontar crímenes, pero jamás reparará corazones. Eso compete a otro tribunal, uno sin jueces visibles. Y señalando la estatua, añadió, esa es la justicia cuando llega tarde, inerte, muda, demasiado humana. No supe qué decir. Me limité a sentarme frente a él, como tantas otras veces, dejando que el silencio completara la reflexión que ningún razonamiento podía ya contener. En el salón solo permanecía viva la sombra de una verdad pronunciada cuando ya no servía para salvar a nadie. Finalizado el proceso judicial contra Etienne Lavalier, cuyo desenlace fue menos escandaloso de lo que la prensa habría deseado, gracias en parte a la discreción de Scotland Yard y a la intervención anónima de cierto detective consultor, la figura de Madame Lavalier comenzó a desvanecerse, no solo de la atención pública, sino del mundo mismo, como una fotografía que el tiempo va borrando poco a poco. Fue Holmes quien me lo comunicó, una tarde de abril, en Baker Street, mientras revisaba el contenido de una carta sin fecha. Ha partido hacia Gloucestershire, dijo, sin levantar la vista. Una propiedad rural perteneciente, al parecer, a una rama lejana de su familia. ¿Y lo hace por seguridad?, pregunté, aún intrigado por la calma repentina con la que se había cerrado un caso tan agitado. No por seguridad, Watson, repuso con una leve inflexión en la voz. Por expiación. Hay quienes no temen al castigo judicial, pero no pueden habitar bajo el juicio de su propia conciencia. No volví a ver a Madame Lavalier. Nadie lo hizo, que yo sepa, salvo un médico local que certificó su delicado estado nervioso. Según sus propias palabras, relatadas a Holmes por mediación de una tercera persona, la señora pasaba las mañanas paseando sola por los límites de la finca, recogiendo hojas secas incluso en verano, como si buscara en ellas alguna clave vegetal del tiempo perdido. Lo que más me conmovió, sin embargo, fue saber que, pese a los ruegos de conocidos y amistades pasadas, Madame Lavalier rechazaba toda visita. Rehuía incluso al sacerdote del pueblo, a quien recibió en una sola ocasión, y despidió con la cortés firmeza de quien no se niega a Dios, pero tampoco busca ya el consuelo de su palabra. En aquella huida voluntaria no se encontraba solo la sombra del crimen o la culpa por amor desbordado, sino algo más antiguo y más difícil de nombrar, el deseo de desaparecer de los ojos de los demás, para tal vez verse a sí misma por fin, sin máscara ni artificio. Holmes, al comentarlo, musitó. Quien ha amado con exceso, Watson, no necesita condena, se condena solo. Una semana más tarde, al regresar a Baker Street tras una consulta médica en Kensington, encontré a Holmes sentado en su habitual butaca de cuero, con una hoja de papel en la mano y el ceño ligeramente fruncido. Su mirada no estaba fija en el texto,
sino en algún punto más allá del ventanal, como si la ciudad entera hubiese dejado de interesarle por unos instantes. ¿Noticias del continente?, pregunté, retirando mis guantes con gesto mecánico. Holmes me mostró la hoja sin hablar. Tomé el papel con cuidado. Estaba escrito con tinta negra y una caligrafía inconfundible, elegante y firme, con una leve inclinación a la derecha que sugería prisa contenida. Decía: no fue por cobardía, sino por fidelidad. Nada más, no firma, no fecha, no dirección. ¿Ella?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Holmes asintió apenas. La letra, la economía de la frase, la ausencia deliberada de excusas. Todo en esta misiva apunta a una mente que ha reflexionado largo tiempo antes de escribir, lo cual la hace aún más dolorosa. Añadió, más para sí que para mí. Me senté frente a él. El silencio era denso, como si aquella frase única hubiera cubierto el aire de algo que no podía disiparse fácilmente. ¿Y qué haremos con ella?, pregunté finalmente. Nada, Watson. No hay crimen que perseguir ni amenaza que conjurar. La carta es, si acaso, un epitafio de algo que nunca debió haber nacido, o que, al nacer, se condenó por sí mismo. Holmes dobló cuidadosamente el papel y lo introdujo en un volumen de Plutarco que descansaba en la estantería alta. No lo archivó en su caja de tabaco persa, como hacía con otras pruebas. Tampoco lo destruyó. Algunas palabras, dijo entonces con gravedad, no se conservan por su valor probatorio, sino por lo que no dicen. Y aunque no lo expresó en voz alta, supe que aquella línea, breve y seca, había tocado algo que ni su lógica, ni su talento deductivo, ni siquiera su fría razón, podían completamente encapsular. Lo que más me perturbó no fue el contenido de la carta, ni su procedencia oculta, sino la reacción de Holmes, quien permaneció varios minutos contemplando la hoja con una fijeza que jamás le había visto dedicar ni siquiera a los más complejos cifrados. No era una mirada de análisis ni de cálculo. Tampoco era la atención metódica que prodigaba a los datos cruciales de un caso. Era algo más tenue y, al mismo tiempo, más revelador. Como si en aquellas palabras, tan escasas como definitivas, yaciera un abismo que ni su inteligencia ni su voluntad podían atravesar. Holmes, como es bien sabido, no se permitía el lujo de la emoción en el curso de sus investigaciones. El cerebro, Watson, me decía a menudo, no debe permitir que el corazón contamine sus procesos. Sin embargo, en aquel momento, su rostro delataba la existencia de una grieta invisible, un leve fruncimiento en la comisura de los labios, una pausa prolongada en la respiración, un pestañeo lento que sugería pensamientos sin forma. Por respeto, no hablé. Finalmente, dejó caer la carta sobre la mesa y, sin mirarme, dijo: «Es curioso, Watson, cómo una sola frase puede pesar más que todo el archivo de Scotland Yard». «¿Le afecta?» «No, no en el sentido habitual», respondió con voz suave. «Pero uno no vive entre enigmas sin que alguno se le quede bajo la piel». Luego se incorporó con lentitud, tomó su pipa y se dirigió hacia la ventana. «El problema, mi querido amigo, es que la verdad emocional no puede deducirse, solo puede intuirse, y a veces, ignorarse». Esa tarde no volvió a hablar del asunto, pero algo en la manera en que cerró la ventana, más despacio de lo habitual, me hizo comprender que lo no dicho había resonado más que cualquier grito. En las semanas que siguieron, el caso Lavallere fue desvaneciéndose de la conversación londinense, como suelen desvanecerse las historias, cuyo desenlace no satisface ni al escándalo ni al heroísmo. Y, sin embargo, en mi interior, su recuerdo persistía como una herida que no sangra, pero tampoco cicatriza. Holmes, fiel a su temperamento, se sumergió en otros asuntos con la misma intensidad metódica de siempre. Le vi resolver una falsificación monetaria en Bermondsey y desentrañar una tentativa de chantaje en el Parlamento,
pero incluso en medio de aquellos triunfos racionales, percibí en él una ligera niebla, una sombra que no provenía del exterior. Una tarde, mientras tomábamos el té frente al fuego, le pregunté con deliberada calma: «Holmes, ¿cree usted que en este caso hubo justicia?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. «La justicia», dijo al fin, apoyando la taza con lentitud, «es una aspiración humana, la comprensión, una necesidad. A veces coinciden, la mayoría de las veces, no». «¿Y qué hacemos cuando no coinciden?». «Sufrimos, Watson, pero sufrimos con lucidez. Eso, al menos, nos distingue de las bestias». Recordé entonces las palabras de Etienne, su juicio contra el silencio conyugal, su mirada no tanto de odio como de descomposición moral. ¿Era culpable? Sí. ¿Lo era únicamente? Number Icto lo mismo podía decirse de su esposa. «No hay verdad», añadió Holmes con una leve sonrisa amarga, «que no tenga un precio. Y el problema es que, a menudo, lo paga quien menos la merecía». Y comprendí que más allá de la deducción, más allá de las pruebas, existía un terreno inexplorable, donde lo humano escapa a todo análisis. Y en ese territorio incierto, ni Holmes podía entrar sin vacilar. Días después, al repasar mis notas del caso para su archivo definitivo, mi mirada se detuvo una vez más en la frase que Holmes había repetido ante la estatua: «Veritas tarde emergit». La verdad emerge tarde. No podía evitar preguntarme, ¿para qué? ¿Para impartir justicia? ¿Para limpiar un nombre? ¿Para aliviar una conciencia? En este caso, la verdad había emergido, sí, pero su aparición no trajo redención alguna. No restableció la paz, ni devolvió la inocencia, ni sanó las heridas. Quizá porque hay verdades que, al revelarse, solo exhiben la magnitud de una ruina que ya no puede evitarse. Verdades tardías, que no condenan ni salvan, sino simplemente constatan lo que ya se ha perdido. Holmes, con su lógica implacable, había desentrañado los hechos, pero lo que no pudo, ni quiso, deducir fue el valor emocional de aquello que quedó sin reparar. Y yo, que he visto morir a hombres en el campo de batalla con menos resignación que la que vi en los ojos de aquella mujer, me pregunté si no habría casos en que el silencio, ese silencio profundo, denso, casi sagrado, no fuera una forma más honesta de verdad que la que llega, como el invierno, cuando ya nadie tiene abrigo. A veces, el mayor de los enigmas no está en lo que se oculta, sino en lo que el corazón se niega a admitir. ¿Y tú? ¿Habrías guardado silencio para proteger a quien amas, incluso sabiendo que la verdad acabaría por alcanzarte? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, compártela con alguien que ame los misterios, y suscríbete para no perderte el próximo enigma.